Thank you, Dr. Jensen. Muchas gracias, Dr. Jensen, por su presentación. Al Departamento de Ingeniería, el Departamento de Química, por haberme invitado. Hoy voy a hablarles a ustedes acerca de una fuente de energía posible en el futuro, en donde vamos a usar el sol y vamos a tratar de producir energía, pero no para un grupo de personas. El invento que nosotros decidimos estudiar fue tratar de producir energía para una persona. Pero ya ustedes conocen las hamburguesas de McDonald's, saben cómo se ve una hamburguesa. Yo quería hacer un sistema de energía que se viera como una hamburguesa. Y luego yo podría darle la hamburguesa a todos ustedes, todos los estudiantes allá afuera, para que ustedes puedan generar su propia energía si tienen el sol y cualquier agua, cualquier fuente de agua del suelo. Así podrían generar su propia energía. Entonces, nos dispusimos a lograr eso. Primero que todo, ¿cuántos científicos tenemos en la audiencia? ¿Podrían levantar la mano? No hay muchos. Ustedes vamos a tener transparencias con cuestiones científicas, pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan que ustedes no se pueden hacer estos inventos sin realmente estudiar muy duro en cualquier área en donde ustedes estén. Lo que les voy a mostrar a ustedes es que la ciencia ha cambiado mucho. Hoy, cuando empiece mi presentación, ustedes se van a dar cuenta que voy a hablar de biología, de química, de ingeniería eléctrica. Y todos ellos se conjuntan para lograr un invento como este. Así que entonces, al iniciar, si ustedes ven cuestiones científicas, por favor no se preocupen. Las voy a explicar porque se supone que soy un buen profesor y que las puedo explicar bien. Vamos a comenzar con geología. Y estamos viviendo en un periodo que se llama el Holoceno. El Holoceno se inició más o menos hace 10.000 años, que fue cuando los humanos aparecieron sobre la Tierra, tal como los conocemos hoy en día. Y en aquel momento, en ese periodo, cuando hablamos del Holoceno, es cuando ya tenemos humanos sobre la Tierra, pero en realidad no la afectamos tanto porque no habíamos tantos. Ahora tenemos 7.000 millones de nosotros. Y el problema es que en los próximos 40 años, si yo veo a muchos estudiantes jóvenes acá, súmenle 40 a la edad que tienen ustedes ahora, y vamos a tener entre 10.000 u 11.000 millones de personas. Y este es el problema. Y cuando muchas personas empezaron a aparecer en la faz de la Tierra, apareció un nuevo periodo que le llamamos el Antropoceno, que apareció más o menos a finales de los años 70. Es decir, ya no es el Holoceno porque habemos tantos ahora que estamos afectando la Tierra en una forma mala. Por ejemplo, el cambio climático, porque hemos empezado a cambiar el clima. Esto es el periodo Antropoceno. Existe un médico australiano, Brian Farnas, que ahorita está comenzando a hablar acerca del periodo Sostenoceno. Lo que él quisiera que nosotros hagamos es pasar del Antropoceno y pasar a una nueva era en el futuro, que se llama el Sostenoceno. Y cuando nosotros hablamos de la sostenibilidad, a veces pensamos en plantas, ecología de la tierra. Eso es lo que nosotros pensamos cuando hablamos de sostenibilidad. Pero él dice que esto no es suficiente. Siempre pensamos en la tierra como algo que es sostenible, pero se nos olvida algo muy importante, nosotros mismos. Lo que él ha estado diciendo es que no es suficiente preocuparnos por la tierra. Tenemos también que preocuparnos por la gente que vive en la tierra, y que tal vez lo más importante, especialmente con los pobres de la tierra, es que la mayoría de estas personas van a ser pobres.
y va a existir una gran división entre los ricos y entre los pobres. Su argumento es que si nosotros no nos preocupamos por los pobres, la tierra va a tener grandes problemas. Y esto es lo que les voy a mostrar hoy, porque yo creo eso. Al inicio de mi presentación, voy a contarles a ustedes por qué es que nosotros tenemos que empezar a pensar en el tipo de ciencia que tenemos que hacer para los pobres. Y cuando si nosotros hacemos eso, la Tierra va a tener una mejor oportunidad. Cuando nosotros hablamos de cambio climático, hablamos de lo que le va a pasar a la Tierra, pero les garantizo una cosa, y esto les va a demostrar por qué es que tenemos que preocuparnos por la gente. Si nosotros cocináramos la Tierra y si la temperatura subiera tanto, y tuviéramos todas las catástrofes que pudiéramos predecir del cambio climático, yo les puedo decir a ustedes, hay alguien que va a estar bien, la Tierra. Porque la Tierra no va a desaparecer. La Tierra posiblemente va a cambiar mucho, pero va a estar bien. Son todos ustedes los que se van a morir. Tal vez esto los podría hacer felices a ustedes sabiendo que está bien, que la Tierra va a permanecer y son solo ustedes los que van a desaparecer, ¿verdad? Está bien. Es por eso que tenemos que preocuparnos acerca del sostenoceno. Pero quiero hablar acerca de la energía y cómo se relaciona con la gente. La energía tiene 3 ecuaciones, en caso de que ustedes nunca hubieran pensado en esto. La primera, y aquí tenemos una ecuación de matemáticas. Si ustedes multiplican esto, ustedes ven que la N, que significa población, se cancela. El PIB se cancela, el PIB. Y lo que queda es energía. ¿Y qué significa esto? Lo que significa nuevamente, N es población. ¿Alguna vez ustedes han pensado qué tan grande es el bombillo que ustedes representan? Porque si ustedes comen más o menos 2.500 calorías diarias, y si nosotros asumimos que las calorías son energía, y si ustedes los comen cada 24 horas, si hacemos la ecuación, y si tomamos la energía por el tiempo, descubrimos que ustedes representan un bombillo de 100 watts. Es decir, ustedes representan un bombillo de 100 watts. Si van a aumentar más personas en el planeta, vamos a tener que tener mucho más energía para darles energía a estas personas. Lo siguiente es el PIB per cápita. Este es el Producto Interno Bruto por persona. Esto es lo que determina la riqueza de un país. Entre más energía nosotros usemos, más podemos hacer crecer la energía y podemos producir cosas. La otra parte de esta ecuación de energía es que nosotros tenemos que ver cuál es el PIB, la riqueza del país por persona. Y el último término es conservación. En caso de que ustedes nunca hubieran pensado en conservación, siempre oímos conservar energía como parte de la ecuación. Y esto lo que tiene que ver es cuánta energía usamos nosotros para lograr hacer crecer nuestro PIB. La misma cantidad de dinero. Si usáramos menos energía, entonces vamos a ahorrar energía. Si ustedes multiplican todo esto junto, más o menos ya sabemos cuál va a ser la demanda de energía. Yo hice esto hace unos cuantos años. Hace unos cuantos años escribí un artículo, examiné todos los países, Costa Rica, incluido con su PIB, el número de personas y luego podemos calcular el uso de la energía en el país. Yo hice esto para todos los países del mundo y luego yo lo sumé a todos ellos y esto fue el resultado. En el mundo, en 2006, este es 2006, se usaron 14 terawatts de energía. Ahora recuerden, un terawatt es energía, es 1 trillón de watts. Esto es energía por unidad de tiempo. El mundo está quemando 14 trillones de bombillos eléctricos. Y tenemos que darle energía a estos bombillos eléctricos. Lo que nosotros nos damos cuenta una vez que hacemos esta ecuación, en el año 2050 vamos a tener más personas y tenemos que estimar cuál va a ser la intensidad de la energía.
para ver cuánta conservación vamos a tener. Y luego yo hago un cálculo de la riqueza global del mundo y nos damos cuenta que vamos a necesitar 16 terawatts más. Recuerden que antes yo le dije a ustedes agreguen 40 años a su edad. Por lo tanto, en su ciclo de vida, ustedes son muy jóvenes, en su ciclo de vida, el mundo se va a duplicar en cuanto a su necesidad de energía. Y esto es lo malo acerca de mi cálculo, y es que yo asumo que nosotros ahorramos la energía que estamos usando hoy. O sea, vamos a duplicar la necesidad de energía en una forma sin precedentes. Anteriormente, toda la energía que estemos usando ahorita la vamos a ahorrar para el año 2050 y aún así vamos a duplicar la necesidad. Y luego podríamos decir, bueno, si yo estoy ahorrando toda mi energía, ¿por qué es que necesito más energía en el futuro? Porque ahorita estamos diciendo que estamos ahorrando toda la energía que estamos usando ahora y aún así vamos a necesitar el doble. Y esto es porque esto no tiene que ver nada con nosotros. Existen 3.000 millones de personas en el mundo, en su mayoría en el continente africano, India, China rural. Hay grandes poblaciones allí que no tienen absolutamente ninguna energía y van a necesitar energía. Y luego vamos a tener 3.000 millones más de personas, o sea, 6.000 millones más de personas que van a necesitar energía. Y estos 3.000 millones de personas que están naciendo precisamente en las partes más pobres del mundo. En las partes más ricas del mundo, los aumentos de población se han nivelado. La mayoría de los nacimientos, entonces, van a ser en partes muy pobres del mundo que no tienen energía. Vamos a tener 6.000 millones de personas que necesiten energía en el futuro. Y son precisamente estas personas las que están haciendo necesario duplicar la energía. Y es por eso que es importante, para eso, que tengamos el sostén-oceno, porque si no les damos a ellos la energía que ellos necesitan, y no tengo que hablar de esto aquí en Costa Rica, porque ustedes usan el tipo adecuado de energía. Su país es tal vez el mejor país en el mundo que usa energía renovable, porque ustedes tienen mucha electricidad hidroeléctrica. Y estoy seguro que cuando aparezca la energía solar, ustedes van a ser los primeros. ¿Por qué? Porque sus mentes ya están determinadas según una forma para usar la energía. En los Estados Unidos, por ejemplo, usamos carbón, petróleo y gas. Y producimos mucho CO2. Si nosotros comenzamos a darle a los pobres nuestro tipo de energía y no su tipo de energía, vamos a tener muchos problemas. Necesitamos entonces darles a estos 6.000 millones de personas nuevas formas de energía que no causen tanto CO2. Y yo pienso que es allí en donde la ciencia no está haciendo algo bueno. Si yo quiero ganar un reconocimiento, generalmente me dan un reconocimiento porque he logrado construir lo más grande o lo mejor. Si yo voy por ejemplo, a ser un nanocientífico, los científicos que estudian las cosas en una escala muy pequeña, me dan una recompensa si yo invento la cosa más pequeña del planeta o tal vez la más rápida. Siempre usamos esta palabra, la palabra superior. Tenemos que construir algo que sea superior, lo mejor. Pero no es esto lo que queremos hacer para los pobres, porque ellos no tienen dinero. Ellos no necesitan lo mejor, necesitan lo más barato. Y esto tiene que ver con otro tipo de ciencia. No podemos levantarnos en la mañana y tratar de producir algo que funcione en la mejor forma, porque esto va a costar mucho dinero. Lo que nosotros necesitamos hacer es empezar a producir una ciencia, trabajar con ingenieros en donde la ciencia es algo sencillo, algo simple. A esto yo le llamo una innovación frugal, barata, innovación de crear. Lo que estoy diciendo es que la ciencia, lo que tenemos que hacer en el futuro, es ayudar a estas 6.000 millones de personas para que ellos tengan acceso a las cosas más baratas y más sencillas, no necesariamente las mejores. Y hoy les voy a mostrar esto. Y esto es lo que nosotros hicimos cuando nosotros hicimos la fotosíntesis artificial. Esta es la innovación frugal y les dije
que esto se va a ver como una hamburguesa de McDonald's. Les garantizo al final, les voy a probar que nosotros hemos logrado crear una hamburguesa. Vamos a comenzar y vamos a darnos cuenta por qué es que yo estoy diciendo esto. Aquí tenemos la innovación frugal. Yo les dije a ustedes que esto lo iba a hacer parecer como una hamburguesa. Les va a parecer como si fuera McDonald's. Les garantizo al final, les voy a probar que yo logré hacer la hamburguesa McDonald's de la energía. Vamos a tratar de ver por qué estoy diciendo esto. En este gráfico, lo que yo hice, aquí es donde vemos la manufactura, por ejemplo, gente que hace cosas. En el eje X, en el eje Y, lo que vemos nosotros es el costo y el peso. En otras palabras, si yo veo, por ejemplo, un Boeing 777, yo pregunto cuánto pesa y cuánto me cuesta. Y luego yo divido el costo por el peso. Y luego le pregunté a él cuánto hicieron. En el año 2006, Boeing hizo 74. Y luego yo lo pongo acá, en el ploteo. Y luego lo hago para herramientas, automóviles. Y lo que ustedes ven aquí que es que ahora ya yo tengo una curva. Sin necesidad de saber qué es lo que estoy haciendo, yo puedo predecir el costo. Todo lo que tengo que hacer es saber cuánto pesa y cuánto vamos a hacer. Y esto trabaja para máquinas que nosotros construimos. No funciona para chips de Intel o químicos de commodities, o tampoco funciona para píldoras, porque estos son otros tipos de materiales. Esto funciona para cosas que nosotros construimos como sistemas de energía. En esta curva, lo que les estoy diciendo, lo que ustedes ven, es que si algo pesa mucho, esto nos va a costar mucho también. Porque lo más barato que podemos hacer algo son $10 por libra. No podemos mejorar $10 por libra, sin importar lo que estemos produciendo. Y no es broma. Hice una presentación en la Navy. El jefe estaba allí, el director de la Navy, el almirante Haig. Y recuerdo que él me retó y yo le dije, ¿por qué no me dice usted cuál es el peso de su buque más reciente? De hecho, él se fue, salió de la conferencia. Porque es relativamente fácil, ¿verdad? Cuando lo ponemos en el agua, se desplaza el agua. En 6 minutos regresó. Él había llamado a alguien de la Navy, haciéndole la pregunta. Multiplicamos esto por 10 libras y yo tuve el peso exacto del buque. Y no tengo que conocer nada de buques de guerra. Sencillamente tomé $10, sabía cuál era el peso y hice una multiplicación. Lo que esto ahora significa que si ustedes van a hacer algo para la gente pobre, es mejor hacerlo barato. Y yo les dije, esto funciona para cualquier cosa. En realidad funciona para una hamburguesa de McDonald's. Entonces llamé a McDonald's y le pregunté, ¿cuánto es que pesa una hamburguesa? ¿Cuánto pesa el pan? ¿Cuánto pesan los tomates y la lechuga? Y luego lo que hago es multiplicar esto por 10 para obtener el costo de un Big Mac. Recuerden que un Big Mac no usan ellos 1 libra de carne, usan 1/4 de libra. Vamos a tener como si tuviéramos 4. Y ahora ustedes saben cuánto ellos están ganando porque están doblando el costo de una hamburguesa. En este gráfico, yo relacioné lo que era el costo de una hamburguesa con el peso de un aeroplano. Y esta es la razón por la cual nosotros no podemos dar estos sistemas de energía que tenemos ahora los pobres, porque nosotros hacemos es crear sistemas que pesan mucho. Nosotros creamos, por ejemplo, grandes represas. Si ustedes son un país como Costa Rica, ustedes pueden crear una gran represa, pero si son un país pobre, necesita el dinero y los ríos. Si ustedes no ríos, ¿qué es lo que hacen? Hacen ustedes una planta que funcione con carbón. Si ustedes multiplican el peso por $10, esto cuesta mucho dinero. La forma que esta funciona es que cuesta mucho dinero para construir, de tal forma que la persona o la compañía que lo construye, una vez que ellos
le cobran a ustedes por la energía, tienen que cobrarle por el costo. Esto es lo que se llama un costo de capital. Y luego le cobran una ganancia, le cobran un poquitito más de dinero. Es así como ellos ganan dinero. Esto se llama retorno sobre la inversión. Ustedes tienen un retorno sobre la inversión de lo que ustedes producen. Si ustedes son una persona pobre, no tienen dinero que devolver, entonces esto no funciona. Esta es la razón por las cuales los pobres no tienen sistemas como los nuestros, porque nosotros hemos centralizado la energía, creando grandes plantas y luego distribuimos la energía, y ellos no tienen el dinero para pagar por esto. Ahora, permítame decirles algo rápidamente. ¿Qué tipo de energía entonces sería la energía a la que tenemos que dirigirnos? He publicado artículos en esto y me he metido en muchos problemas a propósito. Hay gente que se ha enojado conmigo. Vladimir Putin se enojó conmigo porque él está tratando de construir plantas nucleares en Europa Oriental. Y yo le dije en la reunión de Davos que ellos en realidad no estaban diciendo la verdad con respecto a la energía que podrían producir. Entonces esto es lo que yo dije. Usted tiene que construir una planta nuclear cada día y medio para siempre, al infinito, para tener 8 terawatts. Y recuerden que necesitamos 16 en los próximos 40 años si queremos si conservamos toda nuestra energía. Siempre oímos que estas plantas producen mucha energía. ¿Cómo es que yo llegué a este cálculo? Una planta nuclear genera 1 gigawatt de energía. No les gusta hacer las más grandes porque puede ser peligroso. Si nosotros creamos una planta nuclear, lo hacemos de 1 gigawatt. Digamos que nosotros necesitamos 8 terawatts. Entonces yo tengo que tomar el número de terawatts y dividirlo en 1 gigawatt. Cuando yo hago esto, el resultado son 8,000. Lo que dice entonces es que si yo quiero 8 terawatts de energía, tengo que hacer 8,000 plantas nucleares a nivel global. Si yo necesito 8,000, esto es en los próximos 40 años, 8,000 dividido entre 40 sería 200. Y hay 365 días en un año. Si hacemos esta división, tenemos que construir una planta cada día y medio para tener el 50% de la energía que nosotros necesitamos en el futuro. Y yo dije para siempre. ¿Por qué dije para siempre? Porque si ustedes construyen una planta, ustedes tienen que apagarla después de 50 años porque es peligroso. Las plantas nucleares que se construyen cada día y medio, una vez que nosotros acabamos de construir las 8,000, supongamos que tenemos un receso de 10 años, tenemos que empezar nuevamente a reconstruir las nuevas plantas. Lo otro es la biomasa. Esto no es un cálculo difícil. Yo tomé todas las plantas del mundo. Tomé toda la superficie de la faz de la Tierra y yo dije, deme el área en donde podamos producir las cosechas que crecen más rápidamente. Ellas podrían almacenar el 1% de la luz solar. Porque si ustedes construyen una planta nuclear, ustedes tienen que apagarla después de 50 años, precisamente porque es peligroso, tenemos que reemplazarla. Una planta nuclear que construimos cada día y medio, únicamente cuando acabamos de terminar de construir 8,000, si tenemos un receso de 10 años, tenemos inmediatamente que empezar a construir nuevas plantas nucleares. Lo otro es biomasa. No es un cálculo difícil. Yo tomé todas las plantas del mundo, tomé toda la superficie del mundo, esto fue lo que realmente hice, y dije, deme la superficie en donde nosotros podamos plantar las cosechas más rápidas, para que almacenen el 1% de la luz solar. Y yo dije, voy a plantar toda la faz de la Tierra, y en un año voy a ver cuánta energía he producido. Y únicamente son 6 terawatts. Si ustedes pueden hacer esto para todas estas cosas,
Todos los productores en los Estados Unidos se enojaron conmigo al hacer este cálculo, porque ellos les están diciendo a todo el mundo, si nosotros plantamos el maíz, nosotros podemos darle respuesta a la necesidad de energía. Pero esto no es cierto. Cuando ustedes empiezan a analizar esto tal vez es lo que nos asusta un poquitito en los próximos años. En los próximos años yo voy a estar muerta, así es que no tengo que preocuparme. Pero en los próximos 40 años, si yo imaginemos construyendo una planta nuclear cada día y medio y aún así no tenemos suficiente energía en el futuro. O si nosotros ponemos torres eólicas en todas las partes de la Tierra, tampoco podríamos tener toda la energía. Este es el reto que ustedes van a tener que confrontar. Me parece a mí que es tal vez el reto más grande del mundo para el futuro. Si ustedes ven aquí abajo yo tengo energía solar y ustedes pueden ver que esto tiene mucha energía. Tengo 800 terawatts. Permítame decirlo en otras formas. Yo podría calcular la cantidad de energía solar que está golpeando la faz de la Tierra en un día. Y yo podría decirles a ustedes que en un día, tanta luz nos llega de lo que la Tierra usa en un año. Y no la estamos usando, se está desperdiciando. Esta es la razón por la cual la energía solar, todos los científicos están hablando de energía solar porque tiene la capacidad de almacenar mucha energía. El problema, sin embargo, no es que no se pueda adoptar rápidamente porque todavía la gente no puede ganar mucho dinero en esto. Es por eso que muchas compañías todavía están tratando de ver cómo podrían ganar dinero usando energía solar. Sin embargo, eso sería algo bueno para una universidad, porque nosotros no necesitamos enriquecernos, sencillamente descubrir cosas, educar a la gente. Y esto es algo bueno. No tenemos la presión que tienen los gobiernos y las compañías. Muchos científicos que están trabajando acá, tratando de averiguar esto, y posteriormente se lo vamos a dar al mundo. Los políticos algunas veces son locos también. Y si tenemos algún político allá afuera, lo siento. Permítame contarle lo que hemos decidido hacer. Ahora ya sabemos lo que queremos hacer. Queremos usar la luz solar y queremos producir un sistema de energía que se pueda usar. ¿Y quién lo usa? Es una planta. Cuando ustedes ven una planta, no sé si ustedes lo conocen, pero la luz solar entra en una planta y ¿qué es lo que pasa? Se divide el agua, produce oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno se fija con el dióxido de carbono para producir carbohidratos, azúcar. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es cómo es que la energía del sol se captura al inicio en la división del agua, cuando el hidrógeno, y no estamos hablando de hidrógeno libre, se llama NADPH, y cuando este hidrógeno se fija con el CO2, no se almacena energía, únicamente hidrógeno. Y esto es lo que está haciendo la planta. Ahora, ¿por qué es que la planta decide hacer esto? Yo puedo ver todas las diferentes formas en que podamos almacenar energía. Aquí pueden ustedes ver una lista que incluye baterías. Y nos damos cuenta que un combustible puede ser azúcar, puede ser gasolina, puede ser metano. Se almacena de 100 a 1000 veces más energía de lo que podríamos almacenar en cualquier otra cosa conocida. La planta, cuando está tratando de ver la forma en que se almacena la energía, se dio cuenta que necesita ser un combustible, y este combustible es el azúcar. Y nosotros como sociedad, hace 150 años, cuando aparecieron los autos, nos dimos cuenta que necesitaríamos combustible según una forma natural, porque tiene la densidad de energía más alta. ¿Por qué me preocupa a mí la densidad de energía? ¿Cuánta energía por peso? Porque recuerden, el peso es muy importante. Si pesa mucho, si cuesta mucho en energía, y los combustibles
tienen la capacidad de almacenar la mayor cantidad de combustible con el menor peso. Y es por eso que nosotros queremos tener un combustible para los pobres, que podamos ahorrar baterías, porque nunca podríamos suficientes baterías en el mundo para almacenar energía para 6.000 millones de personas, porque ustedes pueden poner mucho menos energía en una batería de lo que ustedes pueden poner en un combustible. Es por eso que la naturaleza escogió el combustible. Aquí tenemos gasolina. La gasolina tiene enlaces de carbono-carbono y luego tenemos oxígeno. Cuando nosotros iniciamos el auto, esto es lo que pasa dentro del motor. El oxígeno se quema con la gasolina y ¿qué logramos? ¿Ven ustedes? CO2 y agua. Vean esto nuevamente, porque me tomó a mí 14 años de PowerPoint, 14 horas de PowerPoint lograr hacer esto. Es difícil hacer esto en PowerPoint. Vean esto. Lo que hicimos entonces es tomar enlaces altos de energía, los combinamos y usamos la energía. Lo que hace la fotosíntesis es tomar los enlaces de energía baja con agua. La planta luego toma la luz solar y reacomoda los enlaces y el agua en enlaces altos en energía. Pero recuerde que los hidrógenos en la forma de NADPH. Lo que hemos hecho entonces, hemos almacenado luz solar en estos enlaces reacomodados de agua. Esto es lo que hace la planta. Y esto tal vez es la forma más densa de almacenar energía. Si hay algo que yo quiero que ustedes recuerden de esta presentación, yo les garantizo que ustedes van a recordar esto por el resto de sus días. Porque usted nunca ha pensado en lo que realmente pasa cuando nosotros comemos alimentos. ¿Qué es lo que está haciendo la planta? Vean ustedes la parte izquierda en este gráfico. Lo que la planta está haciendo es tomar el agua con la luz solar. Y yo les dije a ustedes, lo estamos almacenando en enlaces reacomodados. Toman el hidrógeno y lo combinan con CO2. Esto lo hace la planta y produce carbohidratos. Luego, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos comemos un carbohidrato o nos comemos al animal que se ha comido el carbohidrato? No importa. De todas formas, tenemos el carbohidrato. Y luego, el carbohidrato se descompone en nuestro cuerpo, produciendo dióxido de carbono y luego hidrógeno. El hidrógeno lo alimentamos a una enzima en nuestra mitocondria. Por lo tanto, toma el hidrógeno y el oxígeno y luego producimos agua y logramos energía. Esto se llama respiración mitocondrial. Lo que yo quiero que ustedes hagan es que ustedes vean, consideren el ciclo total. La planta toma agua y la divide. Pero luego nosotros producimos agua después de comer. Se cancelan ambos porque lo inhalamos y luego lo exhalamos. Lo siguiente es el oxígeno. La planta divide el oxígeno. Ahora, ¿qué es lo que hacemos hoy? Nos comemos el carbohidrato o sencillamente nos comemos el animal que se ha comido el carbohidrato, no importa. De todas formas, tenemos el carbohidrato y luego este carbohidrato se descompone en nuestro cuerpo en dióxido de carbono que sale en nuestra boca y luego hidrógeno. El hidrógeno lo usamos en una enzima en nuestras células mitocondriales y luego se toma el hidrógeno, respiramos oxígeno y producimos agua y obtenemos energía. Esto se llama respiración mitocondrial. Lo que yo quiero que hagan es que ustedes vean todo el ciclo completo. La planta toma agua y la divide, pero luego producimos agua después de comer. Se cancelan ambos porque lo tomamos y luego lo eliminamos. Lo siguiente es el oxígeno.
La planta divide el agua para producir oxígeno, pero luego nosotros inhalamos oxígeno, pero no se elimina totalmente. Luego producimos hidrógeno mediante fotosíntesis. Estamos nosotros almacenando luz solar, pero posteriormente con el carbohidrato nosotros lo producimos nuevamente, de tal forma que todo se cancela. La planta toma CO2, produce carbohidratos, pero nosotros inhalamos oxígeno. El carbohidrato que nosotros no comimos, no queda absolutamente nada. ¿Cuál es lo único que se ha agregado? Son exactamente las mismas cosas. ¿Qué es lo único nuevo que se ha agregado? La luz solar. ¿Se dan ustedes cuenta? Cuando ustedes se comen los vegetales verdes, ¿qué es lo que están ustedes masticando? Prácticamente el sol. Piensen en esto. Porque todo lo demás se ha usado. Es básicamente lo mismo, lo único nuevo en esta ecuación totalmente, porque todo se ha cancelado. Lo único nuevo es que nosotros masticamos el sol, pero de una forma diferente, porque nosotros hacemos que la planta tome la luz, reacomode los enlaces, y luego nosotros liberamos esta energía, y es así como le damos energía a nuestro cuerpo. Lo único en todo este ciclo de energía es la luz, y entra luz solar y sale energía dentro de nuestro cuerpo. Cuando nosotros comemos cualquier cosa, literalmente estamos masticando una parte del sol. Y se lo acabo de probar. Es por eso que ustedes están tan brillantes hoy y tan saludables. Pero déjenme decirles cuánta luz solar se puede almacenar. ¿Recuerden ustedes cuando hablamos de la energía? Si yo tomo una piscina de agua y si yo le meto luz solar, supongamos que yo hago una hamburguesa pequeña que puede tomar el agua, la divide en oxígeno y el hidrógeno, y luego yo tomo una piscina de agua por un segundo. ¿Sabe cuánta energía puedo producir? 38 terawatts. Y únicamente necesitamos 16. Todo lo que yo necesito hacer es hacer un sistema de energía. Recuerde que nosotros no estamos eliminando el agua, porque cuando nosotros lo dividimos para producir hidrógeno y agua, en alguna otra parte del mundo se están combinando para generar la energía. Lo único que necesito hacer es un sistema de energía que yo le pueda dar a todo el mundo, que tome el agua. Si yo hago esto, podría generar 3 veces la energía que nosotros necesitamos en el futuro. Y esta es la razón por la cual la fotosíntesis hace esto. La gente ha estado tratando de emular esto por mucho tiempo. Desde 1912, un científico que se llama Chemi Chan dijo: si nuestra civilización basada en carbono puede ser seguida por una civilización que use el sol, esto va a ser excelente para la felicidad humana. Y él dijo que para fijar. La gente, sin embargo, ha estado hablando de esto por muchos años. Lo que pasa es que no ha podido hacerlo. Quiero rápidamente decirles a ustedes cómo es que una planta funciona, pero ahora les dije a ustedes que vamos a hablar de geología. Ahora lo que voy a hacer es biología. Vamos a hablar ahora como si yo fuese un ingeniero eléctrico, no un biólogo. La luz entra en la planta y luego la planta no sabe hacer cómo usar un fotón, entonces crea una corriente que mueve un electrón y una carga positiva. Cuando tenemos cargas en movimiento, tenemos una corriente. Luego lo que hace es almacenar estas cargas. Es como una corriente, pero no hay alambres. Cuando ustedes conectan su celular, ustedes reciben electricidad, pero la electricidad se mantiene en los cables. La planta, sin embargo, hace una corriente eléctrica sin ningún cable. Y luego toma estas cargas y las almacenan en 2 tipos de máquinas que cuando se cargan, una de ellas divide el agua, se llama el complejo de evolución de oxígeno, y la otra máquina toma los electrones de la corriente y produce hidrógeno. Es así como funciona la planta. Luz.
que produce una corriente eléctrica inalámbrica, almacena esta corriente en dos fábricas y estas fábricas toman agua, exhalan oxígeno, la otra fábrica toma los electrones y los protones o lo que queda y produce hidrógeno. Es así como funciona una planta. Ahora, es difícil dividir el agua. De hecho, vamos a tener una charla diferente hoy en donde vamos a hablar en forma más técnica. Pero sí les voy a decir a ustedes que desde los años 1860 la gente inventó la electricidad y empezó a dividir el agua. El problema es que lo están haciendo de una forma muy cara. Nadie lo podría hacer en una planta. Nadie lo podría hacer en un lugar que no fuese una planta. El problema es que el catalizador que usa la planta para dividir el agua se descompone. Lo que nosotros decidimos entonces, algunas veces no es necesario hacerlo más rápido, o lo que hay que hacer es lo más sencillo, lo más simple. Decidimos hacer un catalizador que se autorreparara. Nadie ha logrado hacer esto. Nadie ha logrado hacer un catalizador que se repare a sí mismo. Nos dimos cuenta de que si nosotros pudiésemos hacer un catalizador autorreparable, si yo pudiera sencillamente dejar mi hamburguesa aquí y mostrarla a la luz solar, yo no necesito mucha ingeniería. No va a ser realmente necesario. Esto no va a ser complicado en costo. Esta noche vamos a hablar acerca de los detalles en caso de que ustedes estén interesados de cómo es que nosotros logramos hacer este catalizador autorreparable. La planta lo que hace es que constantemente se descompone y cada hora se está reconstruyendo a sí misma. En esta fotografía aquí, y ahora ya estamos hablando en biología, Jim Barber es un biólogo. Y en el 2006, él logró la estructura de cristales de una hoja para ver cómo es que se ve la membrana fotosintética. Y una vez que logró esto, lo primero que él hizo ya fue ver cómo funciona la máquina para dividir el agua en agua y oxígeno. Así es como se ve. Y luego, lo siguiente que podemos hacer es que podemos empezar a ver cómo es que funciona la planta. Lo que nos dimos cuenta es que esta cajita roja, lo que está dividiendo el agua, se corroe y se descompone cada 30 minutos. Cada 30 minutos, la planta se autorrepara a sí misma. Voy a mostrarles a ustedes. Hicimos este compuesto que tiene 3 elementos: fósforo, oxígeno y cobalto. Y esto es lo que existe en la planta. Se ve como un cubo de manganeso, oxígeno y manganeso. Ahora, permítame mostrarles lo que nosotros hicimos. Lo hicimos usando cobalto, pero en realidad se ve como realmente lo que se ve en la planta desde la perspectiva de Jim Barber. Aquí lo que hago es poner los 2 manganesos juntos, los reemplazo por cobalt. Y luego, lo que muestra este gráfico acá es que es la primera prueba, la primera evidencia de que un catalizador, cuando ustedes ven la curva que sube, se está desintegrando, pero podríamos hacer algo. Podríamos aplicar una corriente y entonces el catalizador se autorrepara. ¿Por qué es que esto es importante? Esto es importante porque cada forma comercial de dividir el agua, si nosotros no usamos agua ultra pura, el catalizador se nos muere. ¿Ven ustedes la línea en verde? Este es nuestro catalizador que ha estado trabajando por muchos años ahora en el río que pasa frente a Harvard y MIT, que se llama Río Charles. Literalmente podemos tomar agua del río y usarla. De hecho, podríamos usar agua de desechos humanos. ¿Y por qué esto es interesante? Además de ser raro, porque, como ustedes saben, los científicos somos raros. Obviamente, cuando vimos que el agua del río funcionó,
Lo primero que usamos fue cerveza y luego orina. Porque piensen ustedes en los pobres, de dónde se origina la mayoría de las enfermedades, del agua impura. Les dije a ustedes que saquen agua del suelo, pero si mi catalizador funciona con la orina, si nosotros logramos separar el hidrógeno y el oxígeno, cuando lo podemos unir nuevamente, lo que recibimos es agua. Y luego el catalizador se autorrepara. Se descompone y se autorrepara. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque todas las formas comerciales de dividir agua, ustedes pueden verlo en esta línea negra, si no usamos agua ultra pura, el catalizador se nos muere. ¿Ven ustedes la línea verde acá? Este es justamente nuestro catalizador que ha estado funcionando desde años en el río St. Charles, que queda frente a Harvard y a MIT. Literalmente podemos tomar el agua de un río y usarla. De hecho, podemos usar también agua de desecho humano. ¿Y por qué esto es interesante? Aparte de ser raro, porque los científicos somos raros. Cuando nos dimos cuenta que funcionaba con agua del río, probamos cerveza después y luego orina. Porque piensen ustedes en los pobres, de dónde se originan la mayoría de las enfermedades, de agua impura. Les dije a ustedes que obtuvieran agua del suelo, pero si ustedes pueden tomar orina y si el catalizador funciona, obviamente una vez que combinan el hidrógeno y el oxígeno, ustedes tienen agua potable. Debido a este catalizador autorreparable, nosotros tenemos un sistema de energía nuevo, sino un sistema que nos puede dar agua potable también a los pobres, precisamente porque es autorreparable. Este es el descubrimiento que tuvimos que hacer. Lo último que quisiera decirles, únicamente hemos estado hablando de dividir el agua para tener oxígeno e hidrógeno. Pero tuvimos que producir un catalizador sencillo. La cajita a la izquierda es una cajita que ustedes pueden comprar y funciona realmente bien, como les dijo, los ingenieros y la ciencia trabajando conjuntamente pueden hacer cosas formidables. Esta cajita, $10,000 por kilowatt. Si ustedes quieren comprar esta cajita en Google, pueden conseguir una cajita que les produce 1 kilowatt por $10,000. Debido a que este catalizador es autorreparable, ustedes pueden usar cualquier fuente de agua. Nosotros estamos usando materiales baratos. En el 2011 nosotros creamos una celda que podría crear 350 watts y vean lo que cuesta, $200. Esto es realmente barato. El problema es que yo todavía tengo que trabajar con un panel solar porque yo necesito almacenar la electricidad y esto es caro. Los paneles solares son caros y precisamente debido al alambrado. Tengo un amigo que tiene una compañía que produce sílica en Bavaria, Alemania. Ellos producen sílica de cristales simples, relativamente barata. Lo envían a otra compañía y luego empezaron a alambrarla. Cuando produjeron el panel solar era muy caro, precisamente debido a todo el alambrado, pero sílica es barata. Lo que nosotros nos preguntamos es, ¿podríamos nosotros tomar la sílica? Esto ya se va a empezar a ver como una hamburguesa. ¿Podría tomar yo la sílica de mi amigo y luego poner mi catalizador, debido a todo el alambrado? Tengo amigos que tienen una compañía que produce sílica en Bavaria, en Alemania. Ellos producen sílica de cristales sencillos, pero su sílica es más barata. Luego lo mandan a otra compañía y luego empiezan a alambrarla. Pero cuando tenemos el panel solar es muy caro. Es muy caro debido a todo el peso adicional, el alambrado. Pero la sílica es relativamente barata. Lo que nosotros nos preguntamos es si pudiéramos nosotros tomar la sílica
Y ahorita esto ya se va a ver como una hamburguesa. Podría yo tomar la sílica de la fábrica de mi amigo y luego poner un catalizador, un catalizador y ponerlo como en capas. Y luego, en la misma forma que una planta, entra la luz solar. Con la sílica producimos nosotros una corriente eléctrica inalámbrica. Esta corriente pasa a través de mi catalizador y luego, de un lado nosotros dividimos el agua y luego por el otro lado tenemos los protones en la otra fase de la sílica para producir hidrógeno. Este es ahorita cómo se ve mi hamburguesa. La parte del medio, justamente acá, esto ustedes lo pueden obtener de una forma comercial de compañías que producen sílica. Nosotros usamos una compañía que se llama Xun en China. La parte de arriba es la sílica. Cuando entra el sol, se produce una corriente inalámbrica. Piensen en esto como si fuese la carne de la hamburguesa. Luego mi compuesto de cobalto produce oxígeno. El oxígeno más la sílica me produce SiO2. Tengo que proteger la sílica. Aquí tenemos la sílica. Tuvimos que poner una capita delgadita, protectora. Este es el queso. Y luego, el cobalto es el pan de arriba. Este es mi catalizador. Y el pan de abajo es mi catalizador de hidrógeno. Este es el wafer acá. Tenemos el wafer. Y luego lo que nosotros hacemos es que rociamos estas capitas acá. Lo podemos lograr mediante este rocío. Esto es lo que se llama una deposición de vapor química. Y lo podemos hacer nosotros teniendo wafers, combinándolo con todo lo demás. Nosotros rociamos el queso, rociamos los otros catalizadores. Para que una persona pobre pueda producir 100 watts en 24 horas, en Costa Rica ustedes viven en donde ustedes usan más o menos 20 kilowatts diarios en sus hogares. Si nosotros pudiéramos lograr o darle a los pobres una décima parte de la energía que nosotros usamos en los países ricos, el tamaño de mi hoja tendría que tener una eficiencia de un 10%. Podríamos producir suficiente energía para cubrir las demandas de energía que se necesitan. El agua que se use sería relativamente poca y, sin embargo, la energía que se puede almacenar sería increíble. Pienso yo que tienen que ser inventos como esta. Y esta no es la única. Yo pienso que la gente tiene que empezar a pensar en formas de ver cómo podemos darle energía a estos 6,000 millones de personas. Y permítame decirles, vamos a ser rentables en el futuro. Hay un amigo mío indio que es el dueño de Tata Chemicals, de Tata Power. ¿Qué más tiene? Tata Motors. Es el dueño del Taj Hotel, compró a Jaguar y a Land Rover. Él es indio y se está vengando de Inglaterra, comprando Inglaterra. De hecho, compró una compañía de té. El señor Tata ha logrado crear un imperio industrial. El conglomerado vale más o menos $140,000 millones para tratar de producir cosas para los pobres. Él es una prueba de que nosotros podemos ganar dinero, podemos trabajar con los pobres. Se necesita que esto sea lucrativo, porque si no la gente no trabajaría en esto. Y al señor Tata no le preocupa tanto el dinero, porque de hecho todo su dinero, una vez que él muera, va a ser entregado a los pobres de India. Esta es una de las personas más grandiosas que yo he conocido. Sabemos que no podemos tener un país sostenible si las compañías que producen estas cosas no ganan dinero.
Desde 1930, sus compañías han empleado gente de India construyendo estas cosas, y él le diría todavía que aún ahora existen 350 millones de personas en India que van a originarse, que van a surgir de las clases pobres y van a pasar a la clase media. Son estas personas las que necesitan nueva tecnología y nueva energía. Y lo que el señor Tara nos ha dicho a nosotros es que tenemos que empezar a inventar para los pobres. Tenemos que dejar de inventar para las partes ricas del mundo. Con esto, yo quiero darle las gracias a ustedes por su atención. No creo que tenemos tiempo para preguntas, pero voy a estar por aquí cerca en caso de que ustedes quieran comunicarse conmigo. Muchas gracias. Concluimos este acto agradeciendo la presencia de todas y todos ustedes y agradeciéndole, por supuesto, al doctor Daniel Nocera por compartir con nosotros su conocimiento acerca de este tema tan importante. Tenemos una invitación muy especial de parte de la Comisión Carbono Neutral de la Universidad de Costa Rica para que ustedes puedan medir la huella individual de carbono y también para que puedan seguir la información acerca de la huella de carbono de la Universidad de Costa Rica, que estará disponible en la página web de la Rectoría. Tengan todos muy buenos días. Muchas gracias.